Bien, continuando con con el tema entonces, vamos a hablar sobre lo que es el empiema pleural. Ya, vamos a hablar entonces sobre lo que es el empiema pleural. Bueno, su definición es la acumulación de líquido purulento en el espacio pleural por una infección de un microorganismo patógeno. También algunos lo definen como la presencia de un líquido turbio en el cual vamos a encontrar gérmenes y en el cual existe una celularidad donde predominan polímeros nucleares y la bioquímica está alterada. Glucosa baja, pH más de 1000, un pH ácido o debajo de 7,2. Recordar que el empima muchas veces es desarrollado a partir de un proceso neumónico, pero al inicio, algunos, algunos procesos neumónicos desarrollan un pequeño derrame pleural secundario que muchas veces se absorbe, ¿no? Entonces, se llama derrame pleural paraneumónico. Pero este derrame paraneumónico ya cuando requiere drenaje, no tiene condiciones o criterios como veremos más adelante, ya es considerado como un empima. Entonces, en cuanto a la epidemiología, del empiema, podemos decir que si hablamos de propiamente del empiema y analizamos, este, el 70% mayormente es a consecuencia de un derrame pleural paraneumónico o de un proceso infeccioso, eh, per se en el parénquima pulmonar. Y si vemos desde el punto de vista de las neumonías, se dice que de 20 a 57% de las neumonías desarrollan derrame pleural. De ese porcentaje, el 40% al final terminan en el pie. Entonces, más o menos esa es la epidemiología del empiema, que es un porcentaje mayor, es consecuencia de un proceso neumónico. Por eso es que siempre debemos vigilar a nuestros pacientes que desarrollan neumonía para ver si de alguna manera hay presencia de la enfermedad y esta va a terminar en el empiema. La fisiopatología del empiema tiene una fase exudativa, ¿no? Donde hay un líquido que es transparente, muchas veces se puede ver a través, ponemos una figura a través de él, podemos ver, ¿no? Un exudado. Se da en las primeras 72 horas, en los primeros 3 días, hay una inflamación localizada, hay la presencia de neutrófilos y hay una puria del endotelio produciendo una permeabilidad capilar. Y se da un derrame pleural libre de poca cuantía que muchas veces no requiere drenaje. Ya si esto persiste, a partir del tercer, séptimo día se da ya la fase fibrino-purulenta, donde ya se evidencia una traslocación bacteriana, significa que ya existe gérmenes en el líquido pleural que debe ser séptico principalmente. A eso se asocia un proceso proinflamatorio y profibrótico y se da la cascada de la coagulación. En otras palabras, la presencia de bacterias, neutrófilos, todo el mecanismo inflamatorio va a conllevar a que ya se altere también la bioquímica, como ya dijimos al inicio, dando una característica de una glucosa menor de 60, un pH menor de 7,2, un DHL más de 1000, que nos indicaríamos que estamos ante un proceso inicial empiemático. Si sacamos este líquido, probablemente ya no sea tan transparente, sino sea opalescente, y si ponemos una figura por detrás de este líquido, probablemente no lo logremos ver adecuadamente, ¿no? Ya en esta etapa, en los finales de esta etapa, viviendo purulenta, empieza a producirse inicialmente, a producir una red de fibrina, superficie visceral y parietal, que a la larga va a producir probablemente loculación, que se da en la fase de organización, pues sí, a partir de la segunda, tercera semana del empiema, ya tenemos una acumulación empiemática propiamente pus en el espacio pleural, debido a que se han infiltrado los fibroblastos, una gran cantidad de fibroblastos que empiezan a producir una serie de secreciones
y produciendo principalmente, depositándose fibrina en la pleura parietal, produciendo un engrosamiento de esta pleura. Se da lo que se le llama la famosa paquipleura, el engrosamiento de la pleura, y el pulmón se ve limitado, encarcelado, su pulmón atrapado, ¿no? En el clima. Y eso también limita la mecánica ventilatoria del paciente, ¿no? En esta etapa, la segunda, tercera edad, pues, pacientes que mayormente son de difícil tratamiento y muchas veces hay que considerar la posibilidad quirúrgica. Pero a veces vemos estos pacientes y extraemos el líquido, ¿no? Purulento, mayormente color lechoso, polvo marrón, y mandamos a cultivo y sale negativo. Muchas veces sale negativo, eso es debido a que pueden haber zonas de ese empiema que muchas veces está ya locoblado, tabicado, que no tengan gérmenes o probablemente en esta etapa ya hayan recibido también impulsos de antibióticos y eso haya evitado que se pueda obtener muestras para poder identificar el germen. También puede darse de que esté involucrado gérmenes propiamente anaeróbicos y para eso se requiere cultivos especiales. Entonces, a veces solo cultivamos para gérmenes comunes. Entonces, muchas veces nuestro cultivo de esta secreción purulenta sale negativo. Este es un esquema donde se ve todas las fases del empiema, como ya hemos dicho, es la fase exudativa, la fase purulenta, la fase organizativa que ya les había mencionado, con sus diferentes procesos, ¿no? Y ¿no? Recordar que a partir de la fase purulenta ya es considerado un proceso empiematoso, pero antes de eso existe una fase de inflamación de la pleura, no hay líquido, se inflama la pleura, normalmente hay líquido fisiológico, pero hay inflamación de la pleura, se da la pleuritis seca, la cual el paciente viene con dolor, con una respuesta normal, y a veces, después de unos días recién va a desarrollar el proceso de pleuresía. Entonces, en general, esto sería todo el esquema de la fisiopatogenia de la producción de un empiema, ¿no? De etiología es más o menos similar, pensando en si son de origen comunitario o de origen nosocomial. A la cabeza, cuando pensamos que es de origen comunitario, es el estreptococo, los anaerobios un 20%, estafilococos también tenemos autómatas sensibles del 10%, un poco menos los gram negativos y otros gérmenes, ¿no? Cuando están involucrados es un empiema desarrollado a nivel nosocomial, está hospitalizado. Los gérmenes predominantes son el estafilococos, los gram negativos, el estreptococo, y por ahí también algunos estafilococos material resistente y material sensible, y algunos anaerobios también involucrados. El diagnóstico del empiema definitivamente se inicia con la sospecha clínica del examen físico, ¿no? Va a depender del origen, si tiene un origen paraneumónico, probablemente encontremos al inicio síntomas o signos de un proceso parenquimal neumónico, como tos, expectoración no torácico, fiebre, crépitos en esa área, y después podemos encontrar un síndrome pleural. Y si es propiamente un empiema primario, pleural que no tiene un compromiso inicial parenquimal, vamos a encontrar el síndrome pleural inicial, que es el dolor pleurítico, dolor a la inspiración, tos, fiebre, malestar general, ¿no? Eh, Inmediatamente lo que vimos ahorita es pues, imágenes, una radiografía de tórax, de fácil de tensión y bajo costo, donde vamos a observar el derrame pleural y muchas veces asociado a un proceso parenquimal. El derrame pleural característico en la radiografía es la obturación de los ángulos costofrénicos posteriorpéricos, ¿no? Que es lo que caracteriza al proceso de líquido a nivel pleural. La ecografía también nos va a ayudar bastante para ver qué tipo de densidad líquida tenemos y algunos datos más. Y la tomografía, bueno, siempre pensando, la tomografía solita solo cuando vayamos a pensar en otros diagnósticos diferenciales como el absceso, muchas lazos periféricos, o poder ver si hay otro proceso que haya condicionado el empiema. Para refiere todo, acá tenemos un derrame pleural característicos, en este caso es empiema, es la obturación y la curva de Damon. O también podemos tener en el lado derecho de la radiografía, se ve también una obturación del ángulo costoperonal, la radiopacidad basal derecha, pero con un síndrome parenquimal
asociado, ¿no? Que pueden, acuérdense que pueden tomar diferentes características. El sistema no necesariamente desarrolla eh, como si fuera un líquido libre. Acuérdense que son secreciones purullentas y pueden tener diferentes formas. Acordar que cuando se obtura un ángulo, costo, costo diafragmático, mayormente estamos hablando ya que existe más de 150 o 200 mililitros de líquido para que se vea en la radiografía. La ecografía ayuda bastante en el empiema porque nosotros debemos pedir una ecografía torácica con marcaje, cuantificación y profundidad. En otras palabras, estamos diciendo al ecografista, o hay veces ya en neumología, por ejemplo, en el caso del hospital, nosotros ya los neumólogos hacemos ecografías torácicas donde debemos ver la localización, el volumen y la profundidad del líquido pleural. Y aparte de eso, si el ecografista o la máquina de ecografía es un poco más sensible, podemos ver también la respuesta inflamatoria alrededor del empiema y también la presencia o no de tabiques o loculación. En otras palabras, la ecografía en el empiema nos da mayor, mayores datos para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. La tomografía nuevamente, como digo, para hacer diagnóstico con el absceso. Y si hay mucha confusión, muchas veces puede hacer una tomografía con contraste, en la cual la característica es que el empiema es hipodenso, o sea, no capta contraste, al contrario del absceso, que es un proceso que mayormente capta contraste. Y las pleuras sí se logran tomar contraste y se da pues, la separación de las pleuras cuando se empiema y se da el signo de spleen o pleuras escindidas. Entonces, eso es un tanto a veces para diferenciar, porque acuérdense que el empiema hay que drenar y el absceso muchas veces hay que esperar un tratamiento médico, ¿no? El diagnóstico del empiema es efectivamente obtener, punzar y obtener el líquido para ver las características del líquido. Es un factor de diagnóstico de muchas veces terapéutica. En los procesos paraneumónicos, donde se ve un derrame pleural pequeño, asociado, siempre hay que esperar que se resuelva el proceso parenquimal y probablemente se resuelva también el proceso pleural. Pero si persiste o aumenta en las imágenes radiográficas o topográficas líquido de nivel, pero hay que hacer de todas maneras un trámite de diagnóstica donde vamos a analizar el líquido buscando lo que ya dijimos, la celurea, la presencia de polígonos nucleares o gérmenes y mandarlo a cultivar, y la bioquímica alterada con pH bajo, glucosa baja y DHL menor. Muchas veces se puede pedir PCR en líquidos empimatosos. Otros exámenes, no olvidar que no es que estemos frente a un proceso de tipo neoplásico, ¿no? Hay que pedir PAP, pedir becas también, no solamente conformarnos por pedir cultivo de genes comunes. A veces se puede pedir test de ADA, ¿no? Pero realmente casi en todos los empiemas el ADA está elevado. No nos ayuda mucho a ver si es un proceso empiemático por tuberculosis, ¿no? Entonces, no es rentable dar valor al ADA en empiemas porque siempre va a estar elevado. Macroscópicamente, los empiemas son turbios, chocolatados, oscuros. Hay que tratar siempre de ver estas tres diferencias cuando veamos y extraigamos el líquido empiemático. El kilotora también tiende a ser un poco más claro, más lechoso, medio amarillento. Pero si pedimos evaluación o examen de líquido, eso, y encontramos kilomicrones, probablemente es un kilotora. Y si encontramos triglicéridos mayores de 110 miligramos por decilitro, también nos está indicando que probablemente es un quirótono. Recuerden que hay quirótonas y pseudoquirótonas. Y si el líquido es hemático, cero hemático, veamos hematocrito, si está más del 50% de lo que es sérico, probablemente estamos frente a un hemotor que tendría otra conducta, ¿no? Al igual que el quirótono. Entonces, macroscópicamente también es importante que ustedes aprendan a observar cuál es la conducta a seguir. En la teología ya lo hablamos en el comentario hospitalario, comunitarios, streptococcus y neurobios, hospitalarios,
los gran negativos, estafilococos y también strepto y anaerobios. Y teniendo en cuenta pues este tipo de epidemiología de los gérmenes, vamos a ver también el tratamiento. Por eso el tratamiento también es prolongado de 4 a 6 semanas con drenaje, ¿no? Que drenar, colocar un dren torácico. Usamos la cefalopenia de tercera generación, asociado de repente a una clindamicina metronidazol. Y si hay alergia a la penicilina, podemos estar llamando las quinolonas, ciprofloxacina, ¿no? O de repente alguna otra quinolona, de repente moxifloxacina. Si pasamos a la vía oral, podemos usar el manual de la moxiclavulánico. Si es de origen nosocomial, estamos pensando en estafilococo gérmenes gram negativos, vancomicina, meropenem, vancomicina, o una cefrodinantis, clindamicina. No se recomienda los macrólidos, debido a que hay poca presencia de gérmenes atípicos o de, pueden desarrollar en piemas, y los aminoglucósidos porque tienen una baja penetración en el espacio, pero una baja vida disponible. Entonces, ese tipo de antibióticos, tanto aminoglucósidos como macrólidos, no es recomendable en el pie. El drenaje, definitivamente debemos buscar un dren torácico. Los diámetros que siempre tratemos de poner son de 24 a 32 French. Algunos criterios para colocar drenajes, sobre todo cuando hay mayor de un 50% del compromiso de tórax, cuando se encuentra la loculación de septos en ecografía, haya un líquido pleural mayor de 2 centímetros de la tomografía de membranas pleurales, un engrosamiento pleural propiamente, presencia de gérmenes líquidos o la bioquímica típica de empiema que ya lo habíamos mencionado. Entonces, son algunos otros criterios para hacer el drenaje, pues eso que en general los empiemas se deben drenar. El lugar clásico del drenaje va entre el cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar media o anterior, o donde nos indique donde haya mayor colección líquida purulenta, ¿no? Que muchas veces nos ayuda en la ecografía. Algunos recomiendan, algunas series, algunos protocolos utilizan usar fibrinolitis. Recuerda que dentro de la fisiopatogenia del empiema se da toda la cascada de la población y se produce fibrotórax y muchas veces se encuentran coágulos dentro del espacio pleural. Entonces, la utilización de fibrinolíticos, sobre todo en forma precoz, sobre todo hasta formándose las loculaciones, ayuda bastante a su resolución del empiema, pero no ha disminuido la mortalidad, por eso que algunos guías no tampoco lo recomiendan. Principalmente los primeros que nosotros usamos era la estreptoquinasa y la urosinasa, pero últimamente ha salido la DNasa, que es un tipo mucho más efectivo, ¿no? Al final, el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico lo que hace es como se llama limpieza quirúrgica, ¿no? Aperturar la toracotomía, ya sea a cielo abierto, y limpiar, extraer toda la secreción purulenta de esta cavidad pleural. Y muchas veces lo que se hace es, aparte de limpiar y extraer eh, quirúrgicamente esta secreción purulenta, es la decorticación. ¿Qué es la decorticación? Es el raspado de la pleura. Esa pleura entonces se raspa para que nuevamente el pulmón atrapado pueda expandirse. Entonces, como el tratamiento quirúrgico no solamente es el drenaje, sino también la decorticación, y se puede hacer ya sea a cirugía abierta o utilizar el BATS, ¿no? La famosa videotoracopía asistida, que se ha visto que es mucho más efectiva que la cirugía a cielo abierto, ¿no? Pero eso depende también de la expertise del cirujano de tórax. Eh, Algunos también dicen que como se da toda esta coagulación, debemos usar profilaxis con heparinas, pero algunas guías tampoco lo recomiendan, sobre todo las heparinas de bajo peso molecular podemos administrar a nuestros pacientes para evitar toda esta coagulación que se da en loculaciones a nivel empiemático. Recordar que todo proceso purulento, empiematoso, si no se da un tratamiento, busca su propio camino y migra de repente hacia afuera y va a formar pues un empiema o una fístula broncopleural, un empiema necessatis. Y hay veces drena hacia afuera, como también puede drenar hacia la parte media y producir mediastinitis, ¿no? Que sería una mayor complicación del esquema. Y eso sí sería, pues, a ver,
aumentaría más su morbilidad del paciente, ¿no? Bien, hemos terminado entonces estos dos temas, que son bastante frecuentes en neurología. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario?